Bienvenidos nuevamente al curso de Matemáticas 1. Continuando con la unidad 4, que trata de funciones y polinomios, ahora vamos a estudiar la parte de la función compuesta. Anteriormente ya hemos establecido algunas de las operaciones que se pueden hacer con las funciones. Ahora, en este en específico, tenemos que verificar siempre que vayamos a hacer una función compuesta, encontrar su dominio y su rango. ¿Por qué? Bueno, en la parte teórica recuerden que siempre la función a componer y siempre vamos a tener que leer la composición que se denota con ambas funciones con un círculo en el centro. Leemos de atrás hacia adelante, es decir que f está compuesta con g. Bueno, en este caso particular tenemos un ejemplo en el que vamos a hacer la composición de f con g y f viene dada de la siguiente manera. Su regla de correspondencia es de que a su argumento x lo que le hace es que lo multiplica por 2, le resta 6 y todos esos términos le saca raíz cuadrada. La función g, lo que la función le hace a su argumento, su regla de correspondencia es que lo eleva al cuadrado, lo multiplica por 5 y le suma 4. Antes de hacer la composición, como les había mencionado anteriormente, tenemos que verificar el dominio y el rango. En Matemáticas 1 ya hemos estudiado mucho las funciones de dos variables, las funciones de dos variables de grado 2. Estas funciones de dos variables de grado 2 nos formaban funciones cónicas. En este caso tenemos dos funciones cónicas. Ambas son parábolas. Recuerden también de que no todas las parábolas son funciones. Aquellas que son funciones son las parábolas verticales. La función g es una parábola vertical. La función f no, es una parábola horizontal. Pero recuerden que nosotros, para que siempre siga siendo una función, restringimos su dominio. Aquí está restringido, por lo tanto solo tenemos una de las partes de esa parábola, es la parte positiva. Entonces, para la función f tenemos que su dominio, al llegar a la función canónica, recuerden que encontrando la función canónica hemos de encontrar el dominio y su rango, y recuerden de que cada una de las funciones va a estar correctamente escrita siempre y cuando escribamos su dominio, su conjunto de partida, su rango, su conjunto de llegada, la variable que vamos a tomar del conjunto de partida y su regla de correspondencia que me va a llevar al conjunto de llegada. Para cada una ya hemos encontrado el dominio del rango. Esta función la estudiamos anteriormente. Para la función g, partiendo de su regla de correspondencia y llegando a la función canónica, como es una parábola vertical, sabemos que las parábolas verticales tienen por dominio todos los reales. Su conjunto de llegada, llegan a la función canónica, el vértice es 0,4, va desde 4 hasta más infinito. Es decir, que cualquier valor real que tomemos, este nos va a llevar al conjunto de llegada que va a ir desde 4 a más infinito gracias a su regla de correspondencia. Bueno, ahora, ¿qué es lo que va a suceder al hacer la composición de f con g? Para hacer la composición de f con g, tengo que verificar algo muy pero muy importante, que el rango de la función a componer tiene que estar inmerso en el dominio de la función que se está componiendo. Es decir, que tenemos que verificar que el rango de la función f tiene que pertenecer o tiene que ser un subconjunto del dominio de la función g. Tiene que estar dentro. Entonces, como ya habíamos establecido que ya teníamos el dominio y el rango para cada una de ellas, hay que verificarlo. ¿Cuál es el rango de f? El rango de f va desde 0 hasta más infinito. Desde 0 hasta más infinito. 0 hasta más infinito estará dentro del dominio de la función g. ¿Quién es el dominio de la función g? Son todos los reales. Es decir, de que en este caso verificamos de que sí, 0 hasta más infinito está inmerso en todos los reales. Por lo tanto, decimos que el rango de la función f pertenece al dominio de la función g. Viendo establecido esto, ahora sí podemos hacer la composición. La composición no es más que la función g va a tener por argumento la función f de x. Es decir, que podemos reescribir que f de x sería el argumento de la función g. Pero, ¿quién es la función f? La función f viene dada por su regla de correspondencia. Recuerden de que la podemos escribir aquí o de esta manera.
La función f me dice que es la raíz cuadrada de 2x menos 6. Y este vendría siendo el argumento de la función g. Ahora, ¿cómo voy a llegar a la composición de estas funciones? Recuérdense de que anteriormente dijimos qué era lo que le hacía la función g a su argumento. Decía que la función g a su argumento le elevaba al cuadrado, lo multiplicaba por 5 y le sumaba 4. Ahora ya no tiene x como argumento, ahora tiene la función f de x. Y la función f de x es la raíz cuadrada de 2x menos 6. Lo que tenemos que hacer es, entonces, sustituir todo este argumento, que es la función f de x, en la regla de correspondencia de la función g. Entonces, me quedaría que la función g lo que le hace es que a su argumento lo eleva al cuadrado. Luego le multiplica 5 y luego suma 4. Podemos simplificar esto. Ya sabemos que la raíz cuadrada elevado al cuadrado lo que hace es que se elimine el radical y me quedaría que 5 va a multiplicar por el factor 2x menos 6. Todo este es el factor y el factor tiene dos elementos dentro del paréntesis, más 4. Entonces esto me quedaría que 5 multiplicaría a ambos términos y me quedaría 10x más por menos 30 más 4. Recuerden aquí que aplicando la ley de los signos me quedaría esto de que el signo del mayor se va a sobreponer y me quedaría menos 26. Entonces ya tenemos la composición de la función f con g. Se lee desde atrás hacia adelante. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría ya en sí la función compuesta? La función compuesta tenemos que regresar a escribirla de forma correcta. La forma correcta hemos dicho que es que f está compuesta con g, partimos desde su conjunto de partida. El conjunto de partida sería el dominio de la función f. El dominio de la función f es desde 3 hasta más infinito. El conjunto de llegada. El conjunto de llegada sería el conjunto de llegada de la función g, que va de 4 a más infinito. Entonces, si yo tomo un x del dominio, voy a llegar a que la composición f con g va a ser igual a 10x menos 26. Y entonces con esto hemos hecho una función compuesta. Recuerden también que la función compuesta no es conmutativa. ¿Qué quiere decir que no sea conmutativa? Quiere decir de que yo no puedo decir de que f compuesta con g de x sea igual a g compuesta con f. Esto no es igual. ¿Cuándo va a ser igual? Va a ser igual siempre y cuando la función f sea la función inversa de g o la función g sea la función inversa de la función f. Eso sí se va a dar. Eso es una de las partes más importantes de la función inversa. La función inversa tenemos que tenerla muy en cuenta cada vez que yo quiera encontrar cada vez que yo quiera encontrar la función inversa de una función f, tengo que tener en cuenta de que la composición de ellas me va a dar la función identidad. Eso siempre va a ser así. Bueno, luego de la función compuesta, lo que vamos a hacer es encontrar una función inversa. La función compuesta la tenemos que tener muy en cuenta para encontrar la función inversa, ya que la forma de encontrarla es esa teoría. Para iniciar, tenemos una función que es una función lineal, a la cual la función tiene por regla de correspondencia que su argumento multiplica 5, resta 2 y lo divide entre 4. Ya que es una función lineal, esto me establece que la función f va a estar definida desde los reales hasta los reales. Es decir, que si yo tomo un valor en x, esta regla de correspondencia lo que va a aplicar es que lo multiplicaría por 5, resta 2 y lo divide entre 4. Y esta siempre va a llegar al conjunto de los números reales. Bueno, ¿cómo encuentro la función inversa? Hay varias formas de hacerlo. Hay unas formas un poco empíricas
cuando son muy simples, y está la forma de utilizar la teoría de la función compuesta. ¿Cuál era la teoría de la función compuesta? La teoría de la función compuesta, además de la teoría de la función identidad, me decía que si yo hago la composición de la función inversa con su misma función, se la aplico a un argumento x, esta me va a dar la función identidad. ¿Quién es la función identidad? Recordemos esto. La función identidad es aquella función que, si uno la grafica en el plano cartesiano, es una línea recta que tiene un ángulo de 45 grados y quiere decir que si yo tomo cualquier valor de x como argumento, me va a regresar en la coordenada en y el mismo valor del argumento. Es decir, que si yo introduzco la variable x, la regla de correspondencia de la entidad es el mismo argumento. Es decir, que me va a regresar la misma variable x. Entonces, ¿cómo vamos a hacer con la cuestión de la composición? Lo que vamos a hacer con la composición es de que la función f inversa va a tener por argumento x. La función f inversa va a tener por argumento la función x. Y toda esta función inversa va a ser el argumento de la función f. ¿Qué es lo que le hacía f a su argumento? Lo que le hacía es que lo multiplicaba por 5, le resta 2 y lo divide entre 4. Ahora, ¿quién es su argumento? Es f inversa. Entonces lo sustituimos, despejamos f inversa y vamos a encontrar la función inversa de la función f. Entonces, como me dice que lo multiplica por 5, f inversa de x se multiplicará por 5. Luego, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que resta 2. Luego, ¿qué es lo que hace? Lo divide entre 4 y esto será igual a x. Bajo este supuesto, yo solo tengo que despejar la función f inversa y ya tendría la inversa de la función f. Entonces, ¿qué me quedaría? 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. Me quedaría 5, f inversa de x va a ser igual a 4x. F inversa está, aquí tenemos f menos 2 igual a 4x. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? 5, f inversa de x va a ser igual, el 2 está negativo, pasa a sumar y casi la tenemos despejada. ¿Qué es lo que tiene que estar despejado? Cuando decimos que está despejado tiene que tener coeficiente 1 nada más acompañándolo y no tiene que tener ningún otro término ahí en ese lado de la igualdad. No necesariamente puede estar en el lado izquierdo, puede estar en el lado derecho. Entonces, para que f esté completamente despejado, solo el 5 pasaría a dividir y me quedaría que f inversa de x va a ser igual a 4x más 2 sobre 5. Por lo tanto, la definición de la función inversa, sabemos que tenemos el conjunto de partida, este es el conjunto A, tenemos el conjunto de llegada, este es el conjunto B. En este caso, el conjunto son los números reales ya que son funciones reales. La función inversa se define de B a A, por lo tanto, ¿qué es lo que me quedaría? F inversa va a ser de B a A, en este caso son los mismos reales, por eso es de que no vamos a ver mayor diferencia. Y si yo tomo un X a partir de aquí, del conjunto B, me va a llevar al conjunto A, pero ya no va a tener esta regla de correspondencia. ¿Qué regla de correspondencia tendría? Es de la función f inversa. La función f inversa sería igual a 4x más 2 sobre 5. ¿Cuál es la otra forma empírica? La otra forma empírica es tomar cada una de las operaciones que la regla de correspondencia de la función f le hace a su argumento x. Como por ejemplo, esta es una función simple, por eso es que se puede hacer de esta forma. ¿Qué es lo que le hace? La función a su argumento. Lo primero que le hace es, lo multiplica por 5. Lo multiplica por 5. ¿Qué es lo segundo que hace? Lo segundo que le hace es que le resta 2. ¿Qué es lo que le hace al final? Lo que le hace la función, es decir, ¿qué es lo que le hace al argumento de la función f? El último paso es que lo divide entre 4.
Entonces, la forma empírica de sacarlo, ¿qué es lo que tendría que hacer? Lo que tendría que hacer es hacer pasos inversos y opuestos. ¿Qué quiere decir opuesto? ¿Qué es lo opuesto a dividir? Lo opuesto a dividir es multiplicar. Entonces, ahora lo multiplica por 4. El siguiente paso opuesto, restar. No sería restar, sería sumar 2. ¿Y cuál sería el último paso? Multiplicarlo por 5. La operación opuesta a multiplicar es dividir. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Lo que acabamos de hacer es describir la función inversa. Me está diciendo de que lo que le hace la función inversa a su argumento es multiplicarlo por 4. Luego, ¿qué es lo que hace? Suma 2. Y luego, ¿qué es lo que le hace? Lo divide entre 5. Ahí está. Entonces, esta es la forma empírica, nada más sirve para funciones muy simples cuando tenemos demasiados términos, por ejemplo, términos muy complejos. A veces se nos dificulta hacer este tipo de procesos. Entonces, el proceso más lógico es utilizar la composición de las funciones. Ya sabemos que la composición de la función f inversa con su función me va a dar la función identidad y despejamos la función f inversa.